doctor Castro, todos los doctores participantes. Vamos a conversar hoy día de complicaciones de la vasculopatía coroidea polipoide que pueden condicionar el pronóstico visual de nuestros pacientes, en este caso la aparición de hemorragia subretinal o de desgarro del EPR. Vamos a ver acá. Entonces, la vasculopatía coroidea polipoide idiopática ha sido descrita por Iannuzzi desde el año 90, básicamente con criterios clínicos, como lesiones vasculares subretinales polipoides asociadas a desprendimientos de EPR serosos o hemorrágicos. Esta patología comparte ciertas características con la degeneración macular relacionada con EAD. Básicamente se ha encontrado un polimorfismo asociado a nucleótido único para el gen que regula el factor de complemento H. Hay una elevación discreta del factor de crecimiento endotelial vascular, aunque algunos estudios no han sido consistentes con esta elevación. La etiología inflamatoria está sustentada por el hallazgo de la elevación de ciertas interleuquinas como la 1B y la 1,23, y hay también factores de riesgo comunes para ambas patologías, como la obesidad y la diabetes. Sin embargo, también, y con el advenimiento de las tecnologías nuevas que nos permiten el acceso a investigar la estructura de la coroides, esta patología comparte ciertas características con las enfermedades del espectro paquicoroideo, básicamente por el hallazgo de hiperpermeabilidad coroidea y engrosamiento consecuente. A la vez tiene características que las distinguen de la degeneración macular y la acercan más a las patologías de este espectro, como por ejemplo la ausencia de drusen, la ausencia de cambios pigmentarios y en general la no evolución hacia la atrofia geográfica. Se trata pues de una patología que nos produce una neovascularización coroidea de tipo 1, que está caracterizada por la aparición de una red vascular ramificada con dilataciones aneurismáticas en su terminación reconocidas como pólipos. El origen de esta neovascularización coroidea no está muy bien definido en la actualidad. Inicialmente se mencionaba que pueden provenir estos vasos de la misma coroides, tal y como ocurre en la degeneración macular relacionada con edad, pero también estructuralmente esta neovascularización podría estar ubicada en la membrana de Bruch, y por lo tanto condicionar una patología diferente a la típica degeneración macular. Dentro de las series que han estudiado la degeneración macular relacionada con edad, se ha encontrado que aproximadamente un 10% de casos corresponden a vasculopatía coroidea polipoide. Esto en estudios hechos en pacientes de raza blanca. Sin embargo, cuando se ha estudiado a países asiáticos como China, Japón o Corea, se ha encontrado que esta incidencia de vasculopatía coroidea polipoide en neovascularización coroidea puede ser hasta un 22, entre un 60%. Y esto ya utilizando los criterios diagnósticos con verde de indocianina, la geografía con verde indocianina. La edad de presentación es relativamente menor con respecto a la degeneración macular relacionada con edad, 66 años en promedio. Sin embargo, puede tener una edad de presentación más tardía en población caucásica. Enfermedad bilateral, aunque puede ser asimétrica en comparación de ambos ojos, cuando se ha hecho el estudio histológico de estas piezas oftalmológicas extraídas, se ve pues una gran congestión de los vasos coroideos, algunos de ellos obliterados, y como hallazgo importante que destaca la acumulación de material hialino en las paredes de las arteriolas y también por debajo de la membrana de Bruch, como vemos acá. La esclerosis de los vasos de la coroides también es un hallazgo que destacó, y a la vez la presencia de gran cantidad de material inflamatorio alrededor de estas arteriolas.
Otro hallazgo que destacan dentro de la histología es la discontinuidad endotelial que se observa en los vasos coroidales grandes cuando se usa el marcador CD34, y también que la presencia de marcadores para factor de crecimiento endotelial vascular en esta reacción inflamatoria perivascular no se ha encontrado en pacientes con esta patología, pero sí se ha encontrado reacción para marcadores de factor inducido por hipoxia alfa. Y esa sería la causa de la proliferación vascular como se ha postulado. Ya hablando de indocianina, de angiografía con verde indocianina, se han manifestado otros, se han publicado otros criterios dentro de las series grandes de los estudios que se han hecho, ¿no? En las guías japonesas para el estudio de vasculopatía coroidea polipoidal, se postulan que el hallazgo clínico de lesiones anaranjadas, rojizo-anaranjadas en el fondo de ojo y o la presencia de pólipos observados con la angiografía con verde indocianina son criterios definitivos, y como criterios probables la observación de esa red vascular ramificada con verde indocianina o el criterio clínico de hemorragias o desprendimientos serosos del epitelio pigmentario recurrentes, ¿no? Alguno de ellos dos, junto con el criterio mayor, hacen el diagnóstico definitivo, o ambos criterios juntos hacen el diagnóstico, ambos criterios menores juntos hacen el diagnóstico probable de vasculopatía coroidal polipoidea. Los dos estudios Everett han utilizado otros criterios. Por ejemplo, ellos mencionan la aparición de lesiones focales hiperfluorescentes que aparezcan antes de los 6 minutos en la angiografía con verde de indocianina, y se les da la caracterización como pólipos de acuerdo a algo más asociado que se puede encontrar. Por ejemplo, la observación de esta red vascular ramificada, la observación de la pulsatilidad de los pólipos cuando se hace la angiografía dinámica con verde indocianina, la apariencia nodular si se les estudia estereoscópicamente, la presencia de un halo hipofluorescente o hiposenescente alrededor de estos pólipos, o clínicamente la presencia de un nódulo anaranjado en la fotografía a color, o la presencia de hemorragia submacular masiva, ¿no? Cualquiera de estos criterios, adicionalmente a la observación de una hiperreflectividad en el verde indocianina, nos da el diagnóstico de vasculopatía coroidea polipoide. Y esto es importante en los estudios, sobre todo en el Everett, que trató de evaluar el tratamiento con terapia fotodinámica, porque el área completa de la lesión no se definía solamente por la observación de los pólipos, sino también por la observación de la red vascular ramificada, con los extremos dilatados. Entonces, ya llevando estos criterios determinados por los estudios a nuestro panorama clínico del día a día, a veces es difícil contar con el verde indocianina en muchos centros, entonces se han establecido algunos criterios clínicos. Por ejemplo, la observación de estos nódulos rojo amarillentos que ya habíamos descrito, asociados a una en la angiografía con fluoresceína, asociado a una hiperfluorescencia con un patrón de fuga tardía de origen indeterminado, como se denomina para las neovascularizaciones coroideas de tipo 1, y si contamos con el verde indocianina, sí, pues observamos la presencia tanto de la red vascular ramificada, como observamos aquí, las presencias de estas dilataciones terminales que corresponderían a los pólipos. También se han postulado ciertos criterios, aunque no en estudios grandes, pero sí se han descrito ciertos criterios de tomografía de coherencia óptica de dominio espectral, como por ejemplo De Salvo describió que la presencia de 3 de estos 4 factores podrían determinar con una sensibilidad de 94.6% y con una especificidad de 92% la presencia de vasculopatía coroidea polipoide, ¿no? La presencia de desprendimientos múltiples en el EPR, la presencia de desprendimientos escarpados, como podemos ver acá, la presencia de estas escotaduras
en el EPR, y las áreas hiporreflectivas que se observan por debajo del epitelio pigmentario. Otro estudio, también en el 2016, nos habla de 2 de 3 de estos factores, con bastante alta especificidad y sensibilidad, el desprendimiento del EPR, este signo de la doble capa, que mencionan que cuando el epitelio pigmentario se separa de la membrana de Bruch, se puede observar esta pequeña, esta línea débil hiperreflectiva que correspondería a la membrana de Bruch, y la protrusión del epitelio pigmentario así escarpada, de tipo pulgar o tipo V invertida que se describe. Se habla de que el 85-95% de los pacientes con vasculopatía polipoide y desprendimientos de epitelio pigmentario muestran este signo de la doble capa, y otro signo que se ha asociado también es la presencia de esta excavación coroidea, que es común, o bueno, es un signo común para las patologías, no es frecuente, más bien es común para el espectro de las patologías asociadas a paquicoroides, ¿no? La presencia de esta excavación coroidea, como se puede ver aquí, que se observa en el 6% de los casos. Y ya con los estudios del gold estándar, que es la angiografía con fluoresceína, se observa la presencia de lesiones tipo polipoideas. Entonces, cuando nosotros pensamos en la evolución, diagnosticamos la patología y tratamos de establecer un pronóstico de acuerdo a la literatura que se mantiene, a la literatura con la que se cuenta, se han descrito que puede cursar con una evolución estable, como por ejemplo en presencia de sangrados pequeños y exudación mínima, ¿no? Como se puede observar en la fotografías, que con el pasar de algunas semanas, estas hemorragias pequeñas o exudaciones pequeñas se pueden reabsorber y el paciente puede mantener una buena agudeza visual. Sin embargo, también se ha descrito una evolución tórpida que puede llevar a la pérdida visual cuando hay presencia de exudación o sangrados recurrentes, a la consecuente atrofia corioretiniana y sobre todo la formación de cicatrices fibróticas. La revisión de hoy está básicamente orientada hacia la producción de estos hallazgos que nos pueden llevar a la pérdida visual y cómo nos enfrentamos a un paciente con estas características. Entonces, para definir los criterios de actividad dentro de lo que se ha publicado cuando tratamos a un paciente con vasculopatía coroidea polipoide, se menciona la pérdida visual de más de 5 letras en la cartilla de TDRS, la presencia de fluido subretinal, con o sin presencia de engrosamiento o fluido intrarretinal, observar la presencia de desprendimientos del EPR con las características que se han mencionado, y si contamos con estudios auxiliares de angiografía con fluoresceína, la presencia de hemorragia subretinal o la hiperfluorescencia por fuga, en patrón oculto, como hemos descrito, y si contamos con el verde de indocianina, pues la presencia de un pólipo rodeado de fluido que constituye el halo hipocianescente que se describe. Entonces, cuando decidimos nosotros tratar a un paciente, nosotros establecemos cuáles van a ser los objetivos del tratamiento. En primer lugar, preservar o mejorar la agudeza visual, lograr el cierre de los pólipos observados y prevenir la aparición de complicaciones. Entonces, en este panorama nosotros contamos con 3 tipos de terapias actualmente. El láser focal, bueno, descrito cuando las lesiones no se presentan por debajo de la fobia, ya que como ventaja tienen, se ha descrito que son bastante efectivas, pueden lograr la estabilización de la agudeza visual y pueden ser útiles para prevenir la presencia de exudación o hemorragias recurrentes. Sin embargo, no se pueden, como sabemos, utilizar cuando está cerca del centro visual. La terapia fotodinámica ha sido evaluada y en la era pre-antiangiogénicos había sido bastante utilizada para lograr el cierre de los pólipos. Y tiene como principal ventaja cuando se utiliza sola como monoterapia una alta tasa de regresión de los pólipos que se puede evaluar mediante el uso de verde indocianina.
Sin embargo, la agudeza visual tiene menos ganancia comparable al tratamiento antiangiogénico, y a la vez se ha visto que la ganancia visual que se logra no se mantiene hacia los 3 años de tratamiento. Generalmente decae a los niveles basales o por debajo de los niveles basales. La terapia, desde la era de la terapia antiangiogénica, se han logrado resultados visuales más favorables con estos pacientes y requiriendo asimismo de menos cantidad de equipo. Sin embargo, la principal desventaja de este tipo de terapia cuando lo utilizamos como monoterapia, se ha visto que inducen el cierre de los pólipos en una tasa bastante baja, solamente en un 25 o un 40%, necesitando asimismo múltiples cantidades de inyecciones y constituyendo un relativo alto costo para los pacientes. Entonces, se han ensayado diversas terapias que combinan estas medidas farmacológicas que nosotros tenemos de la siguiente manera. El primer estudio, Everest, que fue publicado en el año 2012, evaluó el tratamiento combinado de terapia fotodinámica con ranibizumab con la terapia fotodinámica sola. La terapia fotodinámica por sí sola logró un cierre entre un 71.4% en menos de 3 meses de tratamiento. Sin embargo, la ganancia visual fue inferior a la combinación del tratamiento. Y como complicaciones de esta terapia se observó la inducción de hemorragia subretinal, exudación, desprendimientos y desgarros del EPR y formación de cicatriz fibrosa. Probablemente por esta razón es que la ganancia que se logró inicialmente, la ganancia visual, no lograba mantenerse a los 3 años de tratamiento. Otros estudios que han comparado, por ejemplo el estudio LAPTOP, tratamiento con antiangiogénicos versus la terapia fotodinámica, nos revela lo mismo. El ranibizumab nos muestra mejor ganancia visual, sin embargo el cierre de los pólipos, bueno, al menos en este estudio, no ha sido evaluado. Otros antiangiogénicos que se han utilizado para el tratamiento de esta patología es el aflibercept. Primer reporte, el estudio de Yamamoto en el año 2015, que nos habla de una terapia mensual de 3 inyecciones a lo largo de 3 meses, y luego mantenerla bimensual hasta el mes 12, solamente aflibercept, logrando un 71% de la resolución de exudados hemorragias y un ligeramente más alta tasa, más alto porcentaje de los cierres de los pólipos, hasta un 55%. Las terapias combinadas que se han evaluado, básicamente en 2 estudios, el estudio de Everest 2, que nos habla de la terapia fotodinámica asociada al ranibizumab versus el ranibizumab por sí solo, mostró que la combinación fue superior a la monoterapia tanto en mejoría de agudeza visual como en cierre de los pólipos, y además previno la aparición de hemorragias subretinales. El estudio Planet, de la misma manera, cuando evaluó el aflibercept solo o en combinación de terapia fotodinámica, pero no al inicio, sino como terapia de rescate, demostró que ambos grupos de tratamiento tuvieron resultados similares en ganancias de agudeza visual y cierre de los pólipos, ¿no? Este es un cuadro comparativo que nos muestran las 3 patologías, los estudios que hemos mencionado. La diferencia entre el estudio Everest 1 y Everest 2 fue básicamente la duración. El Everest 2 tuvo una duración de 12 meses, ¿no? Cuando evaluamos solamente la terapia fotodinámica, vamos a ver que en ambos, en el primer estudio, que le evaluó solamente sin asociado al uso de antiangiogénicos, encontró un cierre de los pólipos de un 71.4%, y cuando lo asoció a la terapia antiangiogénica, la tasa de cierre fue aún mayor. Lo mismo se comprobó con el segundo estudio. En cuanto al uso de ranibizumab por sí solo, la tasa de cierre de pólipos fue bastante menor, 34%, 28% en el primer estudio. Y cuando vamos a la ganancia visual, vamos a ver que en el primer estudio había una ganancia visual superior de la terapia con ranibizumab con respecto a la terapia con verteporfina. Pero vamos a ver que esto probablemente se haya encontrado porque solamente se evaluó a los 6 meses. Cuando vamos al segundo estudio, que ya hizo un seguimiento más largo, vamos a ver que la ganancia visual de terapia
antiangiogénica sola no resulta tan alta, probablemente porque hay recurrencia debido a esta baja, recurrencia de hemorragias o de exudación debido a esta baja tasa de los cierres de los pólipos. No así con la terapia combinada, que sí mantiene una ganancia visual a lo largo de los 12 meses del estudio. De la misma forma, la ganancia visual a los 12 meses en el estudio LAPTOP, con solamente el uso de antiangiogénicos, no nos muestra un incremento importante de la ganancia visual con estas terapias. Y cuando vamos a la terapia con aflibercept, vamos a ver que solamente el uso de aflibercept nos ofrece un cierre de pólipos relativamente mayor que solamente que el uso exclusivo de ranibizumab, relativamente mayor, y combinada con la terapia de rescate con terapia fotodinámica, nos incrementa un poquito más sin llegar el cierre de los pólipos, sin llegar al nivel que se observa en el estudio de Everest cuando utilizaron la terapia fotodinámica desde el inicio, ¿no? Aquí la terapia fotodinámica se utilizó como rescate. Otros antiangiogénicos que están en la línea de aflibercept, el conbercept, por ejemplo, que tiene también actividad sobre el factor de crecimiento inducido por plaquetas, nos habla también de a los 6 meses de tratamiento, de una tasa comparable con respecto a la regresión, perdón, con una tasa comparable con respecto a la ganancia visual. No encuentra diferencia, pero sí hay un discreto mayor porcentaje de pacientes con los que se logra el cierre de pólipos. No llega a ser estadísticamente significativo, pero se menciona que hasta un 47% se lograría el cierre de estos pólipos. Entonces, ¿y por qué nosotros no nos contentamos, por decirlo así, con el cierre, con la ganancia visual simplemente, y se nos hace tan importante el cierre de estos pólipos? Este estudio nos ha evaluado el riesgo de hemorragia submacular masiva, que es uno de los factores que puede comprometer la agudeza visual a futuro, cuando no logramos la completa regresión de los pólipos. Vamos a ver aquí que en el grupo de estudios que no logró la completa remisión de los pólipos, la ocurrencia de una hemorragia subretiniana masiva fue bastante más frecuente, ¿no? Hasta un 16% de los casos, a comparación de un 5% de casos en los cuales se logra la regresión de los pólipos y con la consecuente pérdida visual. Se menciona que algunos factores morfológicos de estos pólipos podrían estar más relacionados con el riesgo de una hemorragia subretiniana masiva, como por ejemplo la presencia de estos pólipos en grupos, en clústeres, como se menciona, ¿no? Que podrían conllevar un mayor riesgo de hemorragia subretinal masiva. Ahora, nosotros en la literatura generalmente hemos encontrado que la vasculopatía coroidea polipoidal es un solo tipo de patología. Sin embargo, algunos estudios más recientes nos muestran que pueden haber morfológicamente y en base a estudios con verde indocyanina hasta 2 tipos de vasculopatía polipoidea. Está la tipo 1, que es la neovascularización coroidea de tipo polipoidal, que se acerca un poco más hacia la degeneración macular relacionada con edad, y donde nosotros podemos encontrar aquí mediante la angiografía la presencia de un vaso alimentador y un vaso de drenaje, y estaría la presencia, y estaría un segundo tipo, que es la vasculopatía coroidal polipoidea típica, en la cual se acercaría más al espectro de enfermedades paquicoroideas, ¿no? Donde el grosor foveal, por ejemplo, en este segundo tipo, es bastante más elevado comparativamente al tipo de neovascularización coroidea polipoidal. Y también vamos a tener que este segundo tipo podría tener un ligeramente mejor pronóstico visual con respecto
al tipo 1. La presencia de fibrosis subretiniana como resultado final se observa con más frecuencia en el tipo 1 en comparación al tipo 2, y la respuesta completa a terapia antiangiogénica también se puede encontrar más frecuentemente en el tipo 2 que en el tipo 1. Entonces, tener en cuenta también esta clasificación diferenciada cuando tratamos de establecer un pronóstico para los pacientes, ¿no? Acá tenemos un cuadro comparativo entre las dos patologías. El tipo 1, la vascularidad coroidea se encuentra baja o atenuada, a diferencia del tipo 2, que como decíamos se acerca más hacia el espectro de enfermedades plaquicoroideas. Aquí se puede identificar en el tipo 1 la presencia de un vaso alimentador de drenaje, en el tipo 2 no se identifica. El aumento del grosor coroideo y la presencia de paquivasos es más frecuente en el tipo 2. Asimismo, la asociación a variantes genéticas comunes con la degeneración macular relacionada con edad son más frecuentes. En el tipo 1 se menciona que este tipo de vasculopatía, neovascularización coroidea polipoidal se acerca más hacia el espectro de degeneración macular que este tipo 2. La respuesta, sin embargo, esto es lo discordante un poco, la respuesta al anti-VEGF, sin embargo, es mejor en este tipo 2 que en el tipo 1, y la evolución a fibrosis subretinal como un resultado deleterio, pues es más frecuente en el tipo 2, en el tipo 1 que en el tipo 2. Entonces, cuando nosotros tratamos de establecer si esta morfología, si la presencia de estas dos variedades va a establecer un pronóstico visual para nuestros pacientes, pues vamos a encontrar algunos hallazgos, como por ejemplo el que nos muestra en este estudio. La presencia de fibrosis o de una escara subretinal se correlaciona con un peor pronóstico visual, sobre todo cuando compromete el centro foveal. Y vamos a ver que algunos hallazgos han sido relacionados con una mayor frecuencia de producción de esta fibrosis, como por ejemplo la presencia de este material subretinal hiperrefringente, que principalmente es, en este estudio se encontró de contenido hemorrágico, en un 70% de casos. Vamos a ver que la presencia de este material subreflectivo por debajo del epitelio pigmentario fue un factor de riesgo importante en la aparición de esta fibrosis subretinal. Y cuando nosotros tratamos de establecer a qué tipo de vasculopatía polipoidea se relaciona con mayor frecuencia este riesgo, vamos a encontrar que la de tipo 1 se encuentra en un 10% de casos, con respecto a un tipo 2 que hasta un 3% de casos, con mucha menor frecuencia. Y cuando encontramos la presencia de este material hiperreflectivo submacular, también vamos a encontrar una mayor frecuencia de evolución hacia fibrosis. Este material subreflectivo que predominantemente es de características hemorrágicas, como habíamos visto en este cuadro. Otro hallazgo que nos puede marcar un peor pronóstico para los pacientes es la aparición de desgarros del epitelio pigmentario. Estos desgarros del epitelio pigmentario suelen ocurrir en el margen de los desprendimientos de epitelio pigmentario, sean serosos o hemorrágicos. Se han descrito de aparición espontánea, como también a consecuencia o posterior a la aplicación de terapia fotodinámica o de tratamiento antiangiogénico. Si ocurre un compromiso foveal en estos desgarros, tendríamos un pronóstico visual peor para los pacientes. Se menciona que estos desprendimientos de epitelio pigmentario suelen ubicarse en los márgenes de las lesiones polipoides, ¿no? Como lo que podemos observar en estas fotografías. Acá se observa un desprendimiento de epitelio pigmentario serohemorrágico, todavía sin presencia de desgarro. Cuando hacemos la angiografía con verde inuncianina podemos encontrar las ramas
la geografía con fluoresceína, podemos encontrar la hiperfluorescencia de origen determinado que se llega a encontrar cuando se hace el verde de indocianina. Aquí se encuentran los pólipos, aquí se encuentra la red vascular ramificada. Con los meses de evolución se observa la aparición, justo en el borde de donde se encuentran los pólipos, se observan la aparición de este desgarro de epitelio pigmentario que se puede ver posteriormente en la geografía con fluoresceína como un defecto de ventana, y también en la geografía con verde indocianina, que deja pasar mejor la sustancia fluorescente. Se menciona que dentro de la patogenia estos desgarros de epitelio pigmentario se pueden deber tanto al aumento de la presión hidrostática en el borde interno, estos desprendimientos de epitelio pigmentario, y también a la tracción tangencial ejercida sobre el EPR. Ahora, esta tracción tangencial es ejercida solamente por el aumento de la presión hidrostática, o es que también la presencia de material fibrovascular puede condicionar estos desgarros, sobre todo cuando se utiliza algún tipo de terapia antiangiogénica, sea PDT o sea terapia anti-VEGF. Es otra de las dudas que se ha planteado en la revisión de la literatura. No, acá nos muestran una serie de casos de 8 desgarros de epitelio pigmentario, ¿no? Donde se describe que 6 de ellos fueron espontáneos y 2 de ellos consecutivos a la aplicación de terapia fotodinámica. Cuando se logró establecer qué tipo de desprendimiento de epitelio pigmentario asociaban, la mayoría de ellos fue hemorrágico y la mayoría de ellos fueron bastante grandes, hasta menos de 5 diámetros de disco, pero más de uno, en cuanto al diámetro. Y el resultado de estos desprendimientos de desgarros de epitelio pigmentario, cuando evolucionaron hacia una forma seca, cuando se logró aplanar, tuvieron una agudeza visual conservada, pero cuando evolucionaban hacia la presencia de desprendimientos de retina serosos o la formación de desprendimientos de epitelio pigmentario fibrovasculares, tenían una evolución visual bastante menos favorable, ¿no? Cuando nosotros buscamos series que hablen sobre el tratamiento de estas complicaciones del desgarro de epitelio pigmentario, nos mencionan que se postula que ante la aparición de alguno de los criterios de actividad de vasculopatía polipoidea, de los que ya se han planteado, a pesar de la existencia de un desgarro, se debería seguir tratando con terapia antiangiogénica. Y esto debido a que se ha observado que la cantidad de tejido fibrovascular por debajo de estos pólipos no es tan significativa, al menos en el tipo de vasculopatía polipoidea de tipo 2, la que es más parecida al espectro paquicorideo. No así en el caso del tipo 1, donde sí podrían agravar estos desprendimientos de epitelio pigmentario, la aparición de tejido. En este estudio, por ejemplo, nos muestran los resultados de un tratamiento de un desgarro de epitelio pigmentario, como lo podemos observar en la imagen, ¿no? Una zona anudada de epitelio pigmentario que se ha recogido hacia la cumbre de este desprendimiento, pero que con la aplicación de terapia antiangiogénica con ranibizumab se logra el aplanamiento de este desprendimiento y se logra cierta reestructuración anatómica, incluso con recuperación de la fluorescencia, aunque incluso la agudeza visual puede llegar a mejorar. Entonces, la altura de estos desprendimientos de epitelio pigmentario pueden indicar una mayor presión hidrostática en su interior y llevar al consecuente desgarro. Los factores del mal pronóstico, el tamaño del desgarro principalmente. Vamos a ver que cuando hablamos del diámetro mayor, el diámetro mayor fue bastante más significativo en los pacientes que presentaron, el diámetro mayor de esos desprendimientos de epitelio pigmentario fue mayor en los pacientes que presentaron un desgarro que en los que no, de forma significativa.
La localización, de hecho, el compromiso foveal nos va a llevar a un mal pronóstico y la formación de fibrosis subretinal también. Otra característica importante es que la mayoría de pacientes que presentó un desgarro del epitelio pigmentario tuvieron básicamente PETs cero hemorrágicos o hemorrágicos, pero muy pocos fueron los que tuvieron estos PET fibrovasculares, ¿no? Que serían básicamente más frecuentes en el tipo 1. El tratamiento con ranibizumab, PRN en este estudio nos mejoró en la agudeza visual el engrosamiento foveal y también se observó una disminución de la actividad de los pólipos. La mejoría visual se describe discreta realmente, pero en 17 de 33 pacientes. Cuando nosotros observamos cómo se ha diferenciado el uso o la presencia de desprendimientos de epitelio pigmentario después de terapia con ranibizumab entre la degeneración macular típica y la vasculopatía polipoide, vamos a ver, como ya habíamos mencionado anteriormente, que la presencia de PETs fibrovasculares son mucho más frecuentes en la degeneración macular con respecto a la vasculopatía polipoidea. Son mucho más frecuentes en esta segunda entidad los desprendimientos de epitelio pigmentario serosos o hemorrágicos. Por lo tanto, no tendríamos que tener mucho cuidado con este tejido fibrovascular. De hecho, sí, pero es menos frecuente. Entonces, podríamos seguir intentando nuestro tratamiento antiangiogénico para tratar de ofrecerle un mejor pronóstico visual a los pacientes con desgarros, desprendimiento pigmentario que tengan una vasculopatía polipoidea típica. Entonces, como conclusiones, la vasculopatía coroidal polipoidea todavía está considerada dentro de las causas, es una de las causas de degeneración vascular, de neovascularización coroidea tipo 1, con características comunes entre degeneración macular y el espectro braquicoroideo. Todavía el verde indocianina constituye la base del diagnóstico, aunque hay criterios clínicos y tomográficos con buen nivel de sensibilidad y especificidad. Hay casos de resolución espontánea, sin embargo tenemos que estar expectantes porque los mejores, si no se resuelve por sí sola la patología, los mejores resultados de agudeza visual y de cierre de los pólipos se han logrado con la combinación de terapia fotodinámica y terapia de anti-VEGF. Y si no se cuenta con terapia fotodinámica, como en la mayoría de centros, pues tendríamos que ensayar, como la literatura ha demostrado, el tratamiento con aflibercept, que muestra mejores resultados. La aparición de complicaciones como la hemorragia subretinal o los desgarros de epitelio pigmentario pueden comprometer el pronóstico visual, sin embargo, por sus características, encontramos que pueden haber resultados favorables continuando con el uso de la terapia antiangiogénica. Bien. Gracias por su atención. Muchas gracias, Fiorella. Muy completa la revisión, como todo lo que hemos tenido oportunidad de oírle, muy sistemática y muy bien resumida. Yo solo quiero hacer el comentario que siempre hago cuando hablamos de este tema, pues que vasculopatía es un misnomer, como dicen los gringos. Yo no sé por qué a Gas se le ocurrió ese nombre viendo pólipos. Digo, polipoidea es un misnomer, porque los pólipos ocurren en las mucosas. En los vasos lo que ocurren es angiectasias o aneurismas. Entonces, pues yo no soy el único que ha caído en cuenta de esto y hay toda una tendencia a que no se use más el término polipoidea, aunque pegó mucho y es el que todo el mundo repite. Suena como chévere, pero es muy inapropiado, pues médicamente, es mucho más apropiado vasculopatía aneurismática coroidea. Creo que fue en la última vez que discutimos esto. Si alguien me ayuda, ese era el término que estaban proponiendo.
en vasculopatía aneurismática poloidea o degeneración aneurismática de la coroides o degeneración telangiectásica de la coroides sería más apropiado. Bueno, si hay algún otro comentario o alguna pregunta. Listo, muy buena asistencia para un Jueves Santo. Yo pensé que íbamos a estar Fiorella, Jonathan, Catalina y yo aquí solos. Me preguntaron que si hacíamos en Semana Santa. Yo digo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Si de todos modos estamos encerrados, eh, el que se sienta que tiene que participar pues en sus actividades religiosas lo puede hacer y no venir a la charla, pero y ustedes saben que las charlas están quedando grabadas y que en el canal de Retina Cali las pueden ver, de manera que el que se sienta incómodo eh, haciendo academia jueves o viernes santos, pues puede no hacerlo y después ver las charlas, que yo creo que vale la pena. Con el esfuerzo y el trabajo de Jonathan, pues estamos logrando eso, que las charlas queden en ese canal de Retina Cali y se pueden ver, que es un sueño que he tenido toda la vida de que las charlas queden revisables y queden con sonido y con todas las de la ley, pues otra de las ventajas que nos ha impuesto el coronavirus. Le quiero pedir a las doctoras con las que tenemos una reunión ahorita que sigamos enseguida, ya que era a las 8:30, pero que sigamos ya de una vez. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor.